Creo que don Jesús Reyes Heroles afirmó que el político tiene una visión empírica, inmediata y pragmática de lo social, y como la suma de hechos particulares que se dan de forma aislada e inconexa, y que no alcanzan a ver ellos una totalidad social. Por el contrario, el estadista tiene una visión histórica, amplia. Los hechos particulares los concibe integrados entre sí, conformando un todo de la realidad social, política y económica. Mientras que el estadista tiene una visión histórica y a largo plazo de la totalidad social, el político carece de todo ello. En el reciente informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, observamos esa diferencia entre el estadista y el político. Nos dimos cuenta que el paisano presidente tiene la visión del estadista que ha madurado durante décadas. El paisano presidente tiene un conocimiento detallado, minucioso de los hechos, pero pensados dentro de un universo social, entrelazados dentro de una totalidad concreta que conforma hoy nuestro país, nuestra nación. Nos percatamos además que ese conocimiento amplio y global de lo nacional, Andrés Manuel lo tiene ubicado en una perspectiva histórica de largo plazo y ubicado además dentro del contexto internacional del todo que conforman hoy las naciones y en que está incrustado nuestro país. Antes de que los gobiernos neoliberales, sobre todo antes de la política privatizadora del gobierno de Carlos Salinas, el Estado mexicano era un Estado fuerte, sólido económicamente, propietario de más de 2,000 empresas. Esas empresas le permitían al gobierno mexicano amplios excedentes económicos con los que beneficiaba a todas las clases sociales y garantizaba así la estabilidad política y social del país. Era un poderoso Estado benefactor. Todo ese modelo económico, político y social que surgió como resultado de la Revolución Mexicana fue desmantelado por la política privatizadora que inició Carlos Salinas y que continuó por 30 años más. Recordemos que durante 22 años se subsidió a la industria y al consumidor con una gasolina que tuvo un precio fijo de 85 centavos. La tarifa de energía eléctrica se mantuvo baja durante años y benefició a la sociedad de forma que el precio bajo de la gasolina beneficiaba a todos. Eran los años de la CONASUPO, del ICONSA, de las tiendas de consumo, de las tiendas del ISSSTE, del INSED, del IMSS, de Hacienda, donde la gente en general compraba a bajos precios. Todo eso lo desmanteló la mafia, que el eje medular de la política de aquel poderoso Estado fue el de realizar una estrategia de conciliación, unidad entre las clases sociales. Al campesino que no quería más lucha armada se le benefició y manipuló con el reparto agrario. A los obreros, a la clase trabajadora en las ciudades se les otorgaron derechos laborales y se les benefició con una amplia cobertura de educación y servicios médicos gratuitos. A trabajadores de la educación de Pemex y demás empresas del Estado, a los médicos y burócratas del sector público se les otorgaron plazas, se respetaba la antigüedad y se les garantizaba la jubilación. Y al encontrarse el gobierno de la Cuarta Transformación y de su presidente Andrés Manuel López Obrador con un Estado desmantelado y en ruinas, la meta en el corto plazo de la Cuarta Transformación ha sido y es devolverle sus fuentes de ingreso al Estado, ampliar su capacidad de obtener excedentes económicos sin recurrir a la deuda externa. Con ese fin se está construyendo la refinería en Dos Bocas con dinero propio y sin préstamos. De igual forma se están reactivando las otras 6 petroquímicas que quedaron abandonadas por los neoliberales del PRI y del PAN. Por lo pronto Pemex registró ahora un aumento en sus ingresos por 300,000 millones de pesos. La compra de la petroquímica en los Estados Unidos, que ascendió a 800,000 millones de pesos, se hizo sin recurrir a préstamos, se hizo con los fondos, con los recursos de los fideicomisos que solo eran un nido de corrupción y favoritismo. Aunado a la lucha del COVID, tenemos otra lucha, dijo él, la lucha contra la peste de la corrupción, y la austeridad republicana le han permitido al Estado mexicano un ahorro, informó casi al iniciar su informe, por 1,4 billones de pesos en compras al gobierno.
Todos estos ajustes, producto de la lucha contra los malos manejos, le han permitido al Estado mexicano pagar parte de la deuda externa. Recordemos que la última devaluación del peso se dio con Peña Nieto de 12.50 a 22 por dólar. Como resultado de todos estos buenos manejos en las finanzas y en la estabilidad monetaria y financiera, el Fondo Monetario Internacional calificó al gobierno mexicano en el tercer lugar en el mundo como el país más solvente y cumplido con sus compromisos. Por eso, por su parte, la oposición, aunque no le asiste la verdad histórica, que tiene un pasado negro, plagado de mentiras y de traiciones contra México, carece de conceptos y sustantivos que le digan lo contrario al presidente tabasqueño y su gobierno del cambio. Y esta oposición no tiene otra opción que responder con insultos, groserías y mentadas contra presidentes, insultos y majaderías que jamás se hubieran permitido en los días de Díaz Ordaz o de Luis Echeverría. Lecumberri le hubiera tocado a esos valentones y gritones de hoy.